Buen día a todos. Como dijo la doctora de León, mi nombre es Basterra Dayana, yo soy fellow del primer año de oncoginecología del Hospital Bocalandro y hoy vamos a ver el tema de ganglio centinela versus linfadenectomía en cáncer de endometrio. Como introducción, sabemos que el riesgo de metástasis en ganglios linfáticos oscila entre un 5 a un 40% según el grado tumoral, el tipo histológico y el compromiso miometrial. Es por eso que, por ejemplo, en un estadio 1, las probabilidades en tumores bien diferenciados y una invasión menos del 50%, la probabilidad de metástasis es de un 3 a un 5%. Tradicionalmente se realizaba linfadenectomía pelviana y lumbaórtica en algunos casos, hasta que en el año, esperen que no me pasa la diapositiva, ahí estamos, en el año 2009, Lancet publica el estudio Aztec, un gran estudio multicéntrico que incluyeron a 4 países, un estudio aleatorizado cuyo objetivo principal fue evaluar si la linfadenectomía sistémica podía mejorar la sobrevida global como variable principal y posterior también evaluar la sobrevida libre de recurrencia y los efectos adversos. En este estudio participaron 1.408 pacientes, en las que se dividieron en 2 grupos: el grupo de cirugía estándar, a las que se le realizaba histerectomía total con salpingoforectomía bilateral y palpación de ganglios y disección en caso de sospecha, versus la cirugía estándar con la linfadenectomía pelviana. Como ustedes observan, las curvas muestran que no hubo mejora significativa ni en la supervivencia global ni en la supervivencia libre de enfermedad. Para la sobrevida global a 5 años fue del 81% en la cirugía estándar versus el 80% en la linfadenectomía, y la sobrevida libre de recurrencia a 5 años, 79% para el grupo de cirugía estándar versus 73% para el grupo de linfadenectomía. Con el correr del tiempo también, que esto es importante destacar, que el estudio fue también criticado por su sesgo de selección, es decir, había más pacientes de alto riesgo ubicadas, si bien fue aleatorizado, en el grupo de linfadenectomía, y secundariamente aleatorizadas a el grupo de radioterapia versus observación sin radioterapia, pero sin haber tenido en cuenta previamente el estado ganglionar. Así como también no abordó el beneficio de la linfadenectomía lumbaórtica. Por lo tanto, este estudio impulsa a hablar la técnica del ganglio centinela como alternativa. Es un importante factor pronóstico de recurrencia. Sabemos que hay 3 tipos de marcadores: el azul patente, también tenemos el azul de isosulfano metileno, el verde indocianina y el tecnesio 99. En el año, hablando de los trazadores, en el año 2017, Lancet publica el estudio FILM, un estudio randomizado de fase 3 multicéntrico, cuyo objetivo era evaluar la eficacia y la seguridad del verde indocianina con imágenes de infrarrojo cercano comparado al azul, para poder evaluar la detección del ganglio centinela en cáncer de cuello uterino y endometrio. Los resultados fueron: para la detección del ganglio, el verde indocianina fue superior en un 96% comparado al azul en un 74%. Y la detección bilateral también, el verde indocianina un 78% versus el azul disosulfán en un 31%. Por lo tanto, la detección para el ganglio centinela fue significativamente mayor con el uso de verde indocianina. A su vez también es importante saber que usando el tecnesio 99 junto con el azul combinado, se asemeja a el uso de verde indocianina solo. Cuando hablamos del procesamiento del ganglio centinela, en la última guía del NCCN hace mucho hincapié en la técnica del ultrastaging, una técnica en la que se realizan cortes seriados de 1 milímetro o menos, tenidos con hematoxicilina y eosina, con el uso de citoqueratina o no, si es posible, para la detección de enfermedad ganglionar de bajo volumen tumoral. Es decir, hablamos acá de micrometástasis y células tumorales aisladas. Son las micrometástasis con las macro las que están incluidas en la estadificación como estadio 3C.
También confirma el uso de verde indocianina como colorante de elección y explica que, bueno, muestra también los sitios de inyección a nivel cervical del verde indocianina y explica que en el caso de que una de las semipelvis no capte colorante, hay una opción que es reinyectar nuevamente el colorante y si no tiñe, la indicación sería hacerle la linfadenectomía, a menos que uno cuente con un patólogo que pueda realizar una sección de la pieza congelada para evaluar principalmente los factores uterinos, que es la invasión miometrial y la invasión a nivel del estroma cervical. En caso de que no haya invasión, podría omitirse la linfadenectomía. Bien. Esta diapositiva muestra los grupos de riesgo. En el año 2023, FIGO presenta la nueva estadificación, incluyendo la clasificación molecular. Acá podemos observar los 4 subgrupos moleculares, y de esta manera lo que nos indica es que eh, si bien aquellas pacientes pueden tener un estadio 1 o 2, es decir, la enfermedad confinada en el útero, en caso de ser polmutadas, tendrían de todas maneras un excelente pronóstico, no así si tuviesen la P53 mutada, que indicaría la necesidad de un tratamiento más agresivo posterior en la adyuvancia. Entonces, dado que hasta ahora lo que vimos, que la linfadenectomía presenta escaso beneficio terapéutico en pacientes con cáncer de endometrio de bajo riesgo, la seguridad del mapeo del ganglio se demostró en estudios de cortes prospectivos. Uno de estos estudios fue el estudio FIRES, un estudio multicéntrico prospectivo, cuyo objetivo principal fue evaluar la sensibilidad y el valor predictivo negativo del mapeo y biopsia del ganglio centinela en comparación a la linfadenectomía para la estadificación del cáncer de endometrio. En este estudio participaron 340 pacientes con cáncer de endometrio en estadio 1 con distintos grados y tipos histológicos. 340 pacientes, es decir, a todas se les realizó inyección de verde indocianina. Posterior al mismo, la linfadenectomía pelviana. Y a 196 pacientes, además de la linfadenectomía pelviana, se incluyó la linfadenectomía lumbaórtica. De estas totalidad de pacientes, a 293 al menos se le detectó un ganglio centinela con la técnica. 41 pacientes tuvieron ganglios positivos, de las cuales con este método de verde indocianina y ultrastaging se detectaron 35 pacientes con metástasis. Por lo tanto, el estudio demuestra que existe una sensibilidad para el método de 97.2% y un valor predictivo negativo de 99.6% y falso negativo del 3%. Continuando con los estudios, otro de los estudios publicado por la revista Journal de Ginecología en el 2019 fue el SHREC Trial, cuyo objetivo también fue evaluar la sensibilidad y el valor predictivo negativo del ganglio centinela, pero en este caso específico fue para pacientes de alto riesgo. El N fue de 257 pacientes con cáncer de endometrio en estadio 1 o 2 de alto riesgo, es decir, grado histológico 3, invasión miometrial de más del 50%, de tipo endometroide u otros tipos histológicos. A 208 pacientes se le realizó linfadenectomía pelviana y lumbaórtica, 95% presentó 95% de detección bilateral. 54 pacientes fueron detectadas con ganglios positivos y de las cuales 52 se identificaron con la técnica del mapeo de verde indocianina y la técnica de ultrastaging. El 1% de estas pacientes presentó metástasis aórticas aisladas. Por lo tanto, también el resultado muestra una sensibilidad de 98% y un valor predictivo negativo del 99.5%.
Bueno, y otro de los estudios que también es importante mencionar fue el estudio Centor, también publicado en el año 2020. También el objetivo fue evaluar sensibilidad y valor predictivo negativo, pero en este caso incluyó pacientes de intermedio y alto grado en cáncer de endometrio. El N fue de 156 pacientes, el cáncer de endometrio era en estadio 1, G2 endometroide y de alto grado. Se incluyeron 106 pacientes. La totalidad de pacientes se le hizo posterior a la inyección de verde indocianina, linfadenectomía pelviana, y a 106 pacientes se completó también con linfadenectomía lumbaórtica. 27 pacientes tuvieron metástasis en el ganglio centinela, de las cuales 26 se identificaron con el mapeo. Entonces, tuvo una sensibilidad del 96%, un valor predictivo del 99% y un falso negativo del 3,7%. Bien. Entonces, la pregunta acá es, ¿a quién le realizamos el ganglio centinela? En las últimas guías y consensos coinciden en que en aquella paciente de bajo intermedio riesgo, es decir, estadio 1A, que sería menos del 50% de invasión miometrial, grado histológico de 1, 2 y 3, o estadio 1B con mayor de 50% de invasión, grado histológico 1, 2 de tipo histológico endometroide, la recomendación es realizarle el ganglio centinela actualmente. A diferencia de esto, la paciente de alto riesgo, es decir, grado histológico 3, más del 50% de invasión, y otros tipos histológicos, es decir, seroso de células claras o carcinosarcoma, sigue siendo la indicación realizarle la linfadenectomía. Sin embargo, hay nuevos estudios prospectivos abiertos. Uno de ellos es el ENDO-3, un estudio que se inició en el año 2021 de fase 3, abierto, multietapa y aleatorizado, que compara la biopsia del ganglio centinela con la no disección del mismo en pacientes con cáncer de endometrio en estadio temprano. Este estudio fue un estudio dividido en dos etapas. La primera etapa, que era para evaluar la recuperación posoperatoria en estas pacientes en las que se realizaba ganglio y las que no, y la que nos interesa hoy en día a nosotros es la sobrevida libre de enfermedad a 4,5 años en aquellas pacientes en las que no se le realizó ganglio centinela, comparada a las que sí se les había realizado. Participaron o se incluyen un N de 760 pacientes mayores de 18 años con cáncer de endometrio en estadio 1, divididos en dos grupos, aquellas en las que se realiza histerectomía con salpingoforectomía bilateral laparoscópica con ganglio centinela versus histerectomía con salpingoforectomía bilateral laparoscópica sin la realización de la biopsia del ganglio centinela. Y obviamente que este estudio todavía no publicó los resultados. Bien. Otro de los estudios que me parecía importante agregar a la clase fue el ECLAT, también un trial iniciado en el año 2021, cuyo objetivo era evaluar la supervivencia global a 5 años en pacientes con cáncer de endometrio estadio 1 o 2 de alto riesgo, pero sometidos a linfadenectomía pelviana y lumbaórtica. Estas pacientes se incluyeron 640 pacientes, es un estudio que todavía está abierto, en estadio 1B todos los subtipos histológicos y 1A endometroide G3, seroso, de células claras o carcinosarcoma. Se dividieron también en dos brazos, el brazo de histerectomía con salpingoforectomía bilateral solamente y el otro grupo de histerectomía con salpingoforectomía bilateral más linfadenectomía pelviana y lumbaórtica. Entonces, como conclusiones que nos tenemos que llevar es que es importante definir los factores de riesgo en lo posible preoperatorios, y acá hago hincapié en el perfil molecular. Posterior a eso, es importante realizar primero el ganglio centinela, y si no encontramos el ganglio centinela,
obviamente también realizar la histerectomía, pero en caso de que no encontrar el ganglio centinela de alguno de los lados de la hemipelvis, es importante contar con la congelación, ya que nos aporta información sobre factores uterinos, es decir, el tamaño tumoral, el grado de infiltración, más del 50% o menos del 50%, y en caso de que nos arroja un resultado para una paciente de alto riesgo, deberíamos completar la linfadenectomía. Así que bueno, como importante que nos tenemos que quedar es que la evidencia reciente indica que el mapeo del ganglio centinela se podría llegar a utilizar en histologías de alto riesgo, es decir, en carcinoma seroso de células claras o carcinosarcoma. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dai. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, Hola. ¿algunas preguntas, alguna duda? ¿Alguien del público? Dai, mira, estuvimos viendo ahí una pequeña corrección. Vos venías mostrando primero la parte de centinela en los Sí, bajos riesgos y después pusiste el artículo, si querés, andá, los artículos que avalaban hacerlo en alto riesgo. Pero sí, después, en las conclusiones, lo que terminaste poniendo era como que en pacientes de alto riesgo todavía tenemos que hacer linfadenectomía. Pero la evidencia que estaba mostrando, dentro de todo, es también la que te avala hacerlo en pacientes de alto riesgo. O sea, sí, en conclusión, para pacientes de alto riesgo, también hacemos centinela. perfecto. Con la evidencia que lo respalda que habías puesto vos. O sea, es lo Previamente, mismo. claro. Claro, los otros estudios que están ongoing, no, está bien, algunos son para otra cosa, está bien, en realidad es no hacerlo, el que mostraste vos es el Endo 3 y bueno, y los demás. Como Perfecto. para aclarar eso, porque en conclusiones te había quedado, no sé, Sí, traspapeló, lo pusiste sin querer, pero había quedado, por lo menos lo que entendimos nosotros, que se hacía linfadenectomía sí o sí en pacientes de alto riesgo, pero bueno, es que claro. claro que también se hacemos centinelas, ¿sí? Perfecto. Bien. Bien, después sí, el contenido, ya te fuiste mostrando todos los trabajos, así que todo eso está muy bien. ¿Algún comentario a alguien más que esté por ahí para participar? No llego a ver todos los que están conectados. Hola, ¿cómo estás? Agus, Dayana, yo acá, ¿Todo bien? Tomás. ¿Cómo andás? Bien, estaba muy buena cómo pusiste todos los trabajos, muy prolijos. No, yo siempre me quería marcar a veces cuando tiene cuando uno lee trabajos de ganglio centinela en endometrio y los demás lugares, es importante ver cómo están diseñados y cuál es la variable que toman en cuenta. Viste que estas cuatro variables, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo y positivo, son como los puntos de mirada sobre un evento. Y creo que siempre marcar importante, la variable más importante cuando se estudia ganglio centinela es el valor predictivo negativo, que Tal finalmente es cual. el que te dice la confianza de dejar de hacer. ¿Sí? Y entonces un poco como lo que dice Aus, y está buenísimo, en alto riesgo decíamos, bueno, linfanectomía siempre, pero en verdad, ganglios centinela no estamos hablando, por supuesto que hay trabajos que sí van a mostrar finalmente, y mostraron que no hay cambios en sobrevida y todo, esto de si se puede hacer, si se marca, si está bien, y en el momento quirúrgico no hay ningún perjuicio, vos podés hacer el ganglio centinela y después eventualmente la linfanectomía, siempre con la cabeza de ni hablar si tenemos la clasificación molecular antes de operar. Pero el hecho básicamente es que la confianza, los altos valores de valor predictivo negativo es, bueno, esta es la tranquilidad que te da si encontrás un ganglio que migró bien, que vos ves que el colorante migró bien a conciencia, no hay ningún perjuicio en hacer la técnica aún en alto riesgo. Siempre que haya migrado bien, porque ese ganglio bien estudiado va a ser predictivo y va a estar bien. Entonces, eso también está bueno tenerlo en cuenta. Pero bueno, nada, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Hola chicos, Jero, Buen día, Jero, ¿cómo va? buen día, ¿cómo va? Quería preguntarle a Diana, puede ser que hayas entendido mal o no haya escuchado completamente, pero en un momento mencionaste que si
había algunas situaciones en las cuales no te marcaba, con la evaluación del anatomopatólogo, podías no hacer el ganglio centinela. Creo que lo mencionaste Sí, de esa manera. sí, lo mencioné. ¿Eso le agregarías alguna otra consideración desde el punto de vista de lo anatomopatológico, como dijiste vos, de lo molecular? ¿Tenés que tener en cuenta algún tipo específico o simplemente si no te marca y en esas condiciones que vos planteaste, no le harías centinela o no le harías linfadenectomía? No, lo que decía eso lo explicaba la guía del NCCN, no aclara en realidad si previamente habría que hacerle el perfil molecular. Igual, si me preguntas a mí, sí, sería lo ideal, porque bueno, igual en realidad, ahora que estoy pensando, yendo a los mismos estudios que vimos recién en pacientes de alto riesgo, podríamos continuar haciéndole igualmente el ganglio centinela sin la necesidad de realizarle la linfadenectomía, sí o sí, para no aportarle morbilidad a la paciente. Hola, Jero, ¿cómo estás? Mercedes. Hola, chicos. Hola, Mar. ¿Cómo va? No, lo que nosotros por lo menos hacemos en el servicio es, que es lo que dicen las guías, cuando no tiñe el centinela, y en general tratamos de tener los factores moleculares previamente, que no siempre podemos, pero lo tratamos de tener. Ahorita que las guías dicen la reinyección para ver si se vuelve a teñir, pero si no se tiñe, consideramos los factores de la congelación, siempre tenemos el patólogo. Entonces vemos tamaño tumoral, pero sobre todo profundidad de invasión miometrial, y si a veces en el inicio de la biopsia tenemos invasión linfovascular, bueno, ahí completamos con la linfadenectomía si los factores pronósticos nos indican, digamos. En un bajo riesgo. En un alto riesgo, en realidad, en general, hacemos la linfadenectomía independiente de esto si no tiene el centinela. Perfecto. Buen día a todos. Gracias, Diana. Yo creo que hay que tener los trabajos que presentarte, está bien. Obviamente presentaste muy bien la crítica en las TEC. No dejar de contemplar que en simultáneo estaba Benedetti Panici también. Pero en esos años, hablamos de 2009, se publican, estos son trabajos de 2008, también se publican los trabajos de KIP metástasis. Sobre todo a Burrutum, pelvianos que sean pelvianos negativos y lumbórdico positivo. Porque acá no hay discusión que hay que hacer ganglio centinela siempre. El problema es qué pasa si no lo detectás. Vas a hacer de la hemipelvis que no lo detectás linfadenectomía pelviana o lumboórtica o pelviana. Y la verdad que el porcentaje de skip metástasis es muy bajo como para hacer pelviana y lumboórtica. Y eso ya lo sabemos en la época de la linfadenectomía pelviana y lumboórtica prácticamente. Por lo tanto, con ese concepto no tendríamos que haber hecho nunca una lumboórtica, pero ese es otro tema. La realidad es que el concepto actual o el más validado, por así decirlo, es centinela, y no se encuentra linfadenectomía pelviana de esa hemipelvis, ¿sí? Y en alto riesgo ya se validó incluso hasta las guías del NCCN, células claras, seroso, carcinoma, ya se validó también el centinela, por lo cual eso da seguridad. Tema de congelar el útero, se puede realizar obviamente, pero es como que en la actualidad está más validado el diagnóstico, porque si lo vamos a hacer en un estadio temprano, ¿para qué congelaríamos el útero, no? Si ya está validado el ganglio centinela ahí también. Pero bueno, muchas gracias, Diana, estuvo bien. El doctor García Balcarce, no sé qué le está pasando en la voz, pero no sé si hace mucho que recién se levantó, pero... ¿Por qué? No, porque está un poco ronca todavía. ¿O fuiste a la cancha? No, es el tango. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias.